Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener una sesión virtual y vamos a tener la clase número 2, correspondiente al capítulo número 2 del libro Administración y Sociedad, enfocándonos en el ambiente externo y la responsabilidad social y la ética. Como les dije, teníamos pendiente una tarea que consistía en traer una noticia de los capítulos 1, 2 y 3, relacionarla, ¿verdad? Y hacer un resumen de una página, de media página, perdón, siempre en formato APA. Eso se entrega la próxima semana, el 6 de julio. Y esta semana, pues, nos corresponde ver el capítulo 2 del libro de Weirich, Canis and Kutz, correspondiente a la unidad número 1 del programa del curso. También vamos a tener una actividad digital. Ustedes pueden ingresar a la sección de evaluaciones y pueden revisar paso a paso qué es lo que tienen que hacer para completar esta sesión virtual. Y posterior a eso también en la sección de documentos pueden ingresar y tener acceso. Es un documento en PDF que se encuentra disponible. Pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Como les dije, nos toca el capítulo correspondiente al ambiente externo, responsabilidad social y ética. Algo de suma importancia para todos los administradores, especialmente pues los administradores en formación como son ustedes. Y pues vamos a iniciar con un video para dar introducción al tema. La ética y la responsabilidad social. Si piensas fundar una empresa, debes considerar los aspectos que la van a regir toda la vida, pues tienes una gran responsabilidad como emprendedor. Desde el momento que vas a plasmar tu misión, la visión, la filosofía para clientes y los valores, desde allí debes considerar que tienes todo un mundo por cuidar. Empecemos por la cadena de valor. En ella tenemos a nuestros proveedores, que nos van a abastecer los suministros para la producción de un bien o un servicio. Le siguen nuestros colaboradores, quienes producen bajo los estándares de calidad, precio, servicio y tiempo de entrega. ¿A quién le vamos a entregar? A nuestro cliente, los consumidores, que son muy importantes y no debemos olvidar nuestra filosofía. Trabajando en forma ética, lograremos satisfacer todas las expectativas. Debemos establecer lineamientos, reglas y de forma bilateral cuidar todos los aspectos y que todo el mundo esté contento. Para esto, normalmente se pide el apoyo de un despacho jurídico o un abogado corporativo, que es quien marcará las normas y establecerá puntos importantes como la comunidad. Sí, la comunidad, que es aquella a la cual debemos cuidar. Si nuestros colaboradores, nuestros clientes y proveedores tienen los mismos lineamientos y principios, entonces nuestra comunidad estará muy contenta. ¿Qué podemos otorgarles? Generación de empleos, derrama económica, respeto a los lineamientos, pago de impuestos, creación de escuelas, creación de hospitales, programas de apoyo, la arquitectura del paisaje, así como el cuidado de huérfanos y nuestros ancianos. Por último, e inclusive muy importante, es el compromiso que tenemos con el medio ambiente. La separación de la basura, la captación de aguas pluviales, plantas de tratamientos de agua, reforestación, cuidado de parques y creación de jardines, así como las energías renovables. Recuerda, algo que es muy importante para tener ética y responsabilidad social es no olvidar que una empresa con principios no tiene fin. Bueno, pues ahí teníamos esa pequeña introducción muy interesante, hablando sobre aspectos relacionados a valores, principios y directamente van ligados al aspecto empresarial, ya que, por supuesto,
pues los que dirigen las empresas son las personas. Entonces, pues interesante la relación que nos mostraba el video. También, pues los aspectos relacionados a em, aspectos que tienen que ver directamente con la comunidad, que es un público, ¿verdad? Que va a estar directamente relacionado con la empresa. También se ligan directamente con la parte ética. Eh, Vamos a iniciar un poco acá con una introducción a lo que es el ambiente externo. Pues el ambiente externo, pues obviamente, ¿verdad? Está formado por muchos componentes. Nosotros en teoría uno vimos que la empresa está directamente relacionada con dos ambientes, la parte interna y la parte externa. Cuando hablamos de ética y responsabilidad social, ¿verdad? Tenemos también que mirar un poco hacia afuera y ver cuáles son los públicos, eh, organizaciones y otros entes, ¿verdad? Con los cuales la empresa tiene contacto, la comunidad, por ejemplo. Entonces, como vemos aquí en esta figura, la organización es el centro y va a estar, pues, relacionada directamente con muchas entidades. Por ejemplo, el ambiente tecnológico, que son cosas que, por supuesto, son más difíciles de controlar. Sabemos que la tecnología, ¿verdad? No tiene, pues, o sea, no se frena, sino que siempre está en constante evolución. Con respecto a la parte social, también pues es uno de los aspectos que se necesita tomar en cuenta y se ve como ambiente externo. La parte del ambiente ecológico, la parte política, que por supuesto son cosas que nosotros pues generalmente no podemos controlar. Por ejemplo, leyes, por ejemplo, la parte tributaria y obviamente la parte económica. Con respecto al ambiente ético, por supuesto, debemos señalarlo, pues las empresas no están eh, libradas, por decirlo así, de todo lo que tiene que ver con los sistemas de dilemas éticos o políticas que sean inclusivas, etcétera. ¿Cómo operar una sociedad plural? Dice aquí que los administradores operan en una sociedad plural, donde muchos grupos organizados representan distintos intereses. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con grupos de activistas ahora, grupos de comunidades organizadas, donde ellos demandan un comportamiento por parte de las empresas. Es algo sobre lo cual este, las organizaciones modernas deben de focalizarse. ¿Qué pasa si no tienen los mismos intereses las empresas y los grupos de los ambientes externos? Por ejemplo, los activistas o las comunidades. Puede generar conflicto y ese conflicto puede repercutir negativamente a la organización. Cada grupo ejerce un efecto en los otros, pero ninguno en particular ejerce un gran poder exagerado. Con respecto al ambiente tecnológico, uno de los factores de mayor influencia es la tecnología, por supuesto, está en constante cambio y es el conocimiento como tal de cómo se hacen las cosas. Las empresas en los tiempos modernos pues tienen muchas facilidades para realizar todo tipo de actividad productiva, ¿verdad? Mejoramiento de procesos, etcétera. Y por supuesto que el ambiente tecnológico forma parte del ambiente externo. ¿Por qué el ambiente externo? ¿Qué pasa si una empresa no se está actualizando constantemente? Pues corre el riesgo de quedarse atrás. Entonces el ambiente tecnológico o estar al tanto de la evolución del ambiente tecnológico forma parte de una estrategia de la empresa con el fin de poder tener una política de mejora continua en todo lo que son sus procesos, tanto de manufactura como procesos de administración como tal, de administración moderna. Si hablamos el entorno ecológico, por supuesto que en la toma de decisiones los administradores tienen que tomar en cuenta este factor del entorno.
Cuando hablamos de ecología nos referimos a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la flora, la fauna, los recursos naturales, etcétera. Existen hoy en día pues muchas políticas que protegen al medio ambiente y también existen empresas que buscan cómo saltarse esas políticas. Entonces, pues, y de igual manera, ¿verdad? Existen grupos de interés que lo que hacen es tratar de proteger esta parte del entorno. Entonces, si las empresas no lo respetan, vamos a generar un conflicto que por supuesto va a afectar negativamente a las empresas. ¿Qué sería lo ideal? Que todas las empresas tengan una conciencia ambiental. Lastimosamente, como sabemos, ¿verdad? Existen pues, empresas que no lo realizan. La responsabilidad social. Pues por supuesto, ¿verdad? El término de responsabilidad social tiene que aclararse bien, ¿verdad? Y ser algo de discusión, ¿verdad? Y de conocimiento para ustedes como futuros administradores. La responsabilidad social de las empresas es la consideración seria del efecto de las acciones de una compañía en la sociedad. Cuando hablamos de responsabilidad social, tenemos que hacer la diferencia, por ejemplo, de la diferencia que tiene de la filantropía. La filantropía es sinónimo de caridad y es muy diferente a lo que se refiere la responsabilidad social. Eh, ¿Cuál es el impacto que tienen las empresas en su entorno? ¿Serán negativos o positivos? Pues eso son cosas que analiza la responsabilidad social y va más allá. Es un término más estratégico. Por ejemplo, si hablamos de filantropía, que las empresas generalmente confunden mucho estos términos, escuchamos que empresas grandes, ¿verdad?, realizan donaciones a escuelas, pintan escuelas, regalan bolas de fútbol, etcétera. Ese tipo de acciones no son estratégicas, ¿verdad? Si bien es cierto, están haciendo un acto pues, que tiene un impacto en la comunidad, pues no están generando un impacto mayor estratégicamente a los miembros de esa comunidad. Entonces, a eso lo llamamos filantropía, porque en fin, es una caridad. Sin embargo, si hablamos de la creación de un programa por parte de una empresa que va a capacitar a las amas de casa para crear sus empresas y salir adelante con sus familias, creando un desarrollo, ¿verdad?, como tal para la comunidad, un desarrollo sostenible, eso sí es una acción de responsabilidad social. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva más simple, la responsabilidad social es más estratégica. ¿Qué es lo que busca al final? El desarrollo sostenible. También tenemos el término sensibilidad social, que es la habilidad de una corporación de relacionar sus operaciones y políticas con el entorno social de manera que sean mutuamente benéficas, tanto para la compañía como para la sociedad. Existen empresas que actualmente pues están usando mucho el término sensibilidad social porque a la hora de la realización de sus planes estratégicos es un aspecto, ¿verdad?, que ya lo están transversalizando a lo largo del proceso de planificación estratégica y eso hace más fácil tomar acciones en el momento de la toma de decisiones. Em, Esto nos indica aquí la siguiente tabla, ¿verdad?, que vamos a ver a continuación, que, bueno, hay argumentos a favor de la participación de las empresas en actividades sociales y en contra. Esto lo pueden revisar ustedes en la tabla 2.1 del libro para que vean los argumentos, ¿verdad?, que nos señala la teoría y especialmente los autores de este libro. Con respecto a la ética, ¿verdad? La ética, eh, en palabras simples, ¿verdad? Yo siempre les comento a los estudiantes que eh, hay mucha diferencia, ¿verdad?, en lo que es ética, moral, valores, pero son cosas que van, pues, directamente relacionadas. Si hablamos de la ética, ¿verdad?, es una disciplina como tal y se carga de estudiar, pues, lo que es bueno y malo desde el punto de vista del deber y la obligación moral. Quiere decir, ¿verdad?, que precisamente los actos éticos no son ilegales, por decirlo así. Por eso es importante que ustedes estén sensibilizados y conozcan sobre este tipo de temáticas. Por ejemplo, pues
creo que en algún momento les había comentado el tema de salarios. Si nosotros tenemos colaboradores que cumplen con sus funciones, que realizan su trabajo al 100%, nos dan mucha rentabilidad, productividad, y aún así les pagamos el salario mínimo, ¿verdad? Estamos ante un dilema ético. Si bien es cierto, no estamos incumpliendo la ley porque estamos pagando salarios mínimos, ¿será correctamente ético no recompensar al recurso humano que es productivo? Eh, aún cuando la empresa sí puede pagar montos más altos. Entonces, al final, entramos a cosas que se llaman dilemas éticos. Y este tipo de dilemas son los que ustedes pues, se van a encontrar cuando estén administrando sus empresas y cuando estén gerenciando pues, diferentes departamentos o otro tipo de situaciones. ¿Qué hacer? ¿Verdad? No precisamente es algo que sea ilegal, pero sí van a tener situaciones donde tienen que preguntarse qué es lo correcto y qué es lo moralmente aceptable. Con respecto a la ética en los negocios, ¿verdad? Es muy ligada a aspectos como eh, la competencia equitativa de oportunidades. Tiene que ver mucho con la publicidad, las relaciones públicas, obviamente la responsabilidad social, el comportamiento cooperativo y la autonomía del consumidor. ¿Por qué en la publicidad tiene que ver la ética? Eh, Hay muchas empresas, ¿verdad?, que prometen cosas que no es lo que le transmiten al cliente. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, son situaciones en las cuales la empresa no está haciendo totalmente o aplicando una estrategia ética. Eh, y situaciones, pues, por el estilo que pueden darse en otro tipo de escenarios. ¿Qué es lo importante? Que a la hora de la toma de decisiones, ustedes deben de tomar en cuenta los dilemas éticos, la ética, la sensibilidad social, etcétera, para preguntarse antes, ¿verdad?, cuáles serían las implicaciones de tomar esa decisión que están a punto de hacer. Existen muchas teorías éticas, ¿verdad? Ustedes pueden ampliarlas más en el libro, que vienen muy explicadas. Pero vamos a ver estas, ¿verdad? ¿Qué nos dice la teoría utilitaria? Dice que los planes y acciones deben ser evaluados por sus consecuencias. Antes de tomar las decisiones de la realización de un plan o de una estrategia, yo debería de preguntarme cuáles van a ser las consecuencias antes de tomar esa decisión. La teoría basada en los derechos, todas las personas tienen derechos básicos, ¿verdad? A partir de esa premisa, yo debo de establecer mis estrategias. Y la teoría de la justicia dice que los tomadores de decisiones deben guiarse por la justicia y la equidad, así como por la imparcialidad. Obviamente, ¿verdad? Las teorías pues van muy interrelacionadas. Unas están más desarrolladas que otras, eh, pero bueno, los principios, las bases son exactamente iguales. Cuando hablamos de código, ¿verdad? Hemos escuchado que muchas empresas cuentan con códigos, políticas, con todo lo que tiene que ser ética. Las empresas, pues también, ¿verdad? Tienen que tener un código, que son instrumentos, ¿verdad? De regulamiento que establecen, pues, las políticas, los principios, las reglas y guían el comportamiento de una persona y dentro de una organización como tal. Entonces, los insto, ¿verdad? Aquí, de hecho, vamos a rápidamente aquí a meternos a internet. Y hay muchas empresas que por supuesto tienen códigos de ética. Los insto a que hagan esta búsqueda. Y ustedes van a encontrar muchos. Vamos a poner código de ética Costa Rica. Por ejemplo, aquí nos sale el código de ética profesional del contador público. Grupo Monge, por ejemplo. Metámonos acá. Correos de Costa Rica, hay muchos. Código de ética. ¿Qué es el código de ética? Es una explicación como tal. Y aquí ya, cómo debe ser mi comportamiento dentro y fuera de Grupo Mon. Estamos hablando ya de una empresa. Es muy interesante porque aquí lo están dividiendo en tres dimensiones: mi vida profesional, personal y espiritual. Con respecto a la parte profesional, dice cómo debo comportarme, atendiendo las mejores
atender las recomendaciones que me dan mis supervisores e instructores para que produzca avances claros en mis conocimientos y mejoras concretas en mi desempeño. Estamos hablando ahí a nivel profesional. A nivel personal, manteniendo un desarrollo armónico en varias áreas de mi vida: física, financiera, emocional. Y a nivel espiritual, dice, creando mi espacio de reflexión para llevar la oportunidad de mejora personal a la más alta dimensión, profundizando en nuestro interior el sentido de trascendencia y haciendo de la práctica de los valores morales universales un elemento cotidiano. Aquí están, de hecho, muy bien este, plasmados, ¿verdad? Las tres dimensiones. Me parece muy interesante como lo hacen, y así sucesivamente van teniendo diferentes apartados. Inclusive aquí dicen cómo deben comportarse con clientes, porque ellos pues son una empresa, obviamente, que manejan ventas directas, ¿verdad? Y tienen tiendas. Con los accionistas es muy interesante esta parte. Pero bueno, ahí los insto a que ustedes pues también exploren un poco otras páginas. Tenemos el Código de Ética Correo de Costa Rica, el Colegio de Contadores, el Colegio de Abogados, de FIFCO también, es una empresa muy grande. Pues bueno, ahí ustedes pueden seguir luego con esa búsqueda. En realidad el código lo que establece son normas, ¿verdad? De cómo comportarse, ¿verdad? A nivel moral, personal, laboral, profesional, etcétera. Factores que elevan los estándares éticos: la revelación pública y la publicidad, por supuesto, la preocupación creciente de un público informado. Estos factores anteriores son seguidos por reglamentos gubernamentales y por la educación para elevar el profesionalismo. Eh, Otra forma de alentar el comportamiento ético, muy importante, corporativo, es a través de las denuncias de irregularidades, que es dar a conocer a las organizaciones externas las prácticas carentes de ética de una compañía. Es ese tipo de denuncias, ¿verdad?, que generalmente escuchamos sobre empresas que no están cumpliendo eh, alguna norma o política, o que están tomando decisiones que están afectando a algún tipo de comunidad, que no es pues bien visto, obviamente, por una sociedad como tal. También existe un índice, ¿verdad?, internacional de transparencia. Esto también es como un indicador que nos señala eh, con respecto, digamos, a aspectos, por ejemplo, corrupción. Eh, y aquí hay una tabla. Vamos a ver dónde estamos nosotros. Acá, digamos, por ejemplo, países como Dinamarca, Canadá y Suiza eh, tienen puntuaciones pues bastante altas. Costa Rica tiene un 5.3. Vamos a ver acá. Países, por ejemplo, Somalia tiene 1.1, ¿verdad? Son indicadores de transparencia o de percepción de corrupción según la transparencia, y es un índice internacional. Entonces son, pues, aspectos muy interesantes, ¿verdad? Que se pueden medir inclusive con ese tipo de indicadores a nivel país. Con respecto ya, para finalizar, existen muchas pues personas que han hecho aportes, ¿verdad? Y generado conciencia con respecto a todo este tipo de temáticas. Y uno se pregunta al final, ¿verdad? De las decisiones que voy a tomar, o sea, no estoy consciente de qué tipo de decisiones voy a tomar. Sin embargo, pues lo importante es tener en cuenta que la ética es transversal. Entonces, en cualquier tipo de situación deberían de tomar en cuenta ese tipo de disciplina como tal. Existen muchas teorías, como vimos, y es algo que solo ustedes van a tener control, ¿verdad? De acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a las cosas que consideren a la hora de tomar esas acciones a nivel empresarial. Están muy ligados, obviamente, a todo lo que es el ambiente externo, que pues desarrollamos mucho en el curso anterior, y pues es algo que es inevitable.
sea, los dilemas éticos siempre se van a presentar. ¿Cómo actuar ante ellos? Pues siempre tenemos que ser muy conscientes nada más de las consecuencias del entorno, del ambiente y la comunidad en la cual mi empresa se desenvuelve. Más sin embargo, no existe una receta como tal para tomar decisiones éticas. Es algo que tiene que ver mucho con los principios, la moral y los valores del tomador de decisiones. ¿Okay? El profesor Salvatore Velardo señala que la confianza es el punto central de la comunicación. Velardo precisa que la confianza debe ir más allá de las relaciones individuales y extenderse a la organización a través de la creación de una cultura de confianza que trascienda el liderazgo individual. Con estas reflexiones, pues cerramos esta sección. A continuación, pueden seguir las instrucciones del documento y realizar el aporte al foro que está habilitado a partir de este momento y luego pasar a realizar la actividad práctica que se encuentra en la sección de evaluaciones. Y recuerden realizar las dos actividades para que puedan pues, completar la nota que les corresponde a esta clase. Muchas gracias a todos por asistir a esta sesión virtual y nos vemos la próxima semana.